Entonces, ahora pasamos a lo que es la multiplicación de cuaternios. Si se fijan, ahora estoy usando la notación, esta notación con dos componentes, su parte escalar y su parte vectorial, para cada cuaternio P y Q. Esto para facilitar un poco a la hora de hacer álgebra. Entonces, la multiplicación la voy a denotar con una estrellita. Entonces, la multiplicación de P por el cuaternio Q me da este resultado. Esta ya es la fórmula abreviada, ¿sí? Usando pues, las propiedades que mencioné anteriormente sobre la multiplicación de los elementos imaginarios. Entonces, ¿qué me da esta fórmula? Me dice que la primera componente, que viene siendo su parte escalar, está dada por el producto de ambas componentes escalares, del primero por el segundo, menos el producto punto de sus componentes vectoriales, P.Q. Y si recordamos, pues el producto punto está dado por esta fórmula. Luego nos pasamos a la parte vectorial. Esta va a estar dada por la parte escalar del primero, por la parte vectorial del segundo, más la parte escalar del segundo por la parte vectorial del primero, más el producto cruz de ambas partes vectoriales. Aquí es muy importante, bueno, al menos en esta parte, como sabemos que no es conmutativo, recordar que es la primera parte vectorial por producto cruz con la segunda. Si invertimos el orden, por ejemplo, si ponemos aquí Q cruz P, pues el resultado va a ser distinto. Entonces aquí están las fórmulas para el producto punto y el producto cruz. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que nos dice que si multiplicamos dos cuaternios, el resultado va a ser nuevamente un cuaternio, ¿sí? Nos seguimos quedando en 4 dimensiones. Luego, bueno, esto nada más es lo que ya dije, que la parte escalar es la primera, está encerrada aquí, y la parte vectorial está encerrada en todo esto. Luego, voy a definir 4 elementos. Primero, lo que es el conjugado de un cuaternio. Este se define como, bueno, invierto el signo, cambio el signo de la parte vectorial, ¿sí? La parte escalar se queda igual y la parte vectorial le cambio el signo a cada uno. Aquí es en la notación cuaterniónica, acá es en la notación vectorial. Luego, su norma, hay dos formas de definirlo. La primera sería la raíz cuadrada de la multiplicación cuaterniónica de Q por el conjugado de Q. Y el resultado de esta multiplicación es exactamente Q0 al cuadrado más Q1 al cuadrado más Q2 al cuadrado más Q3 al cuadrado. Si observamos, esta norma pues es exactamente la norma euclidiana que conocemos en R4. Luego, el inverso para un cuaternio no cero se define como el conjugado de este cuaternio dividido entre la norma, entre su norma al cuadrado, ¿sí? Entonces, escribimos quién es el conjugado. El conjugado es pues el mismo cuaternio con signos negativos en la parte vectorial, y cada una de sus componentes la vamos a dividir por su norma al cuadrado. Esa es la fórmula del inverso. Y por último, vamos a decir que un cuaternio es unitario si su norma es 1. Entonces, este cuaternio Q, cuya norma es Q0 al cuadrado más Q1 más Q2 más Q3 al cuadrado, respectivamente, igual a 1. Esta, en particular, esta definición de cuaternio unitario va a ser muy útil precisamente por la aplicación que se tiene a las rotaciones, porque vamos a trabajar con un vector en 3 dimensiones y este lo vamos a transformar en un cuaternio unitario. Entonces, más adelante voy a dar la fórmula de cómo se hace esta transformación. Pasamos a lo que
son las aplicaciones que van desde la aeronáutica, las aplicaciones de los cuaternios, desde la aeronáutica, la robótica, la navegación, animación, efectos especiales en películas, entre muchas otras. Entonces, la aplicación directa que voy a dar aquí en esta presentación va a ser hacia las rotaciones en tres dimensiones. Paso. Y si se preguntan por qué para realizar una rotación que es una operación en tres dimensiones, ¿por qué vamos a necesitar pues una dimensión más para realizarlo? Y la respuesta es que pues por la estructura que tienen los cuaternios computacionalmente y algebraicamente, estas son más robustas. Entonces, cuando realizamos cálculos utilizando los cuaternios, ¿cómo se dice? La rapidez con que se hace, al final solamente van a ser multiplicaciones, sumas y restas. O sea, la rapidez de la máquina va a ser mucho mayor que si utilizamos otros métodos. En la siguiente gráfica se puede observar, bueno, aquí en rojo tenemos un eje, un vector, que en este caso es denotado con X, Y, Z, gorrito, y el ángulo θ está representado por esta flechita, este giro. Entonces, simplemente con esos dos elementos, un eje y un ángulo, vamos a poder determinar cualquier rotación en R3. Y para hacerlo a través de los cuaternios, vamos a empezar con un vector P flechita en tres dimensiones. Y también vamos a necesitar un ángulo θ. Entonces, es lo que les comentaba, que partimos de algo en tres dimensiones y vamos a pasarlo a los cuaternios. Entonces, vamos a definir un cuaternio P en términos de este vector P flechita y el ángulo θ. ¿Cómo se define? Se define de la siguiente forma. Vamos a tomar como parte escalar el coseno de ese ángulo entre 2. Y la parte vectorial va a ser nuestro vector inicial Q flecha dividido entre la norma de ese vector, multiplicado por este real, que es el seno del ángulo entre 2. Entonces, aquí ya pasamos de un vector a un cuaternio. Y la segunda expresión es simplemente las componentes, entrada por entrada, ¿sí? En la parte escalar va a ser el coseno, en las otras tres componentes, que es la parte vectorial, pues aquí en esta flechita están agrupadas el Q1 por I más Q2 por J más Q3 por K. Entonces van a ser exactamente los que van a ir en cada componente, Q1, Q2 y el Q3. Si nosotros sacamos la norma si nosotros le sacamos la norma a este cuaternio P, el resultado va a ser el siguiente. Su norma, pues como dijimos, es el cuadrado de cada una de las componentes, ¿sí? El cuadrado de la primera más el cuadrado de la segunda, que es este, multiplicado por el seno al cuadrado, y así sucesivamente. Si observamos toda esta suma que está aquí, se hace 1, porque la norma al cuadrado es precisamente Q1 al cuadrado más Q2 al cuadrado más Q3 al cuadrado. Entonces esto se hace 1. Y por la propiedad trigonométrica sabemos que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de cualquier ángulo es 1. ¿Sí? Entonces finalmente tenemos un cuaternio cuya norma es 1. Ahora sí pasamos a ver cómo está definida la rotación. Entonces partimos de un vector en R3, cualquier vector en R3, y lo vamos a llamar U. Entonces lo vamos a transformar por medio de esta multiplicación cuaterniónica
nuevamente en un vector en R3. Y la multiplicación está dada por ese cuaternio que formamos, el inverso de ese cuaternio que formamos, seguido de la multiplicación por U y seguido de la multiplicación por P. Aquí es importante mencionar que este nuevo cuaternio que formamos P, por ser unitario, presenta la siguiente propiedad. Su inverso, que ya habíamos visto que era el conjugado dividido entre la norma, se reduce a simplemente el conjugado, porque su norma es 1. Entonces, esta la podemos escribir nuevamente de esta forma. Aquí está el P, aquí está el U en forma cuaterniónica, porque cualquier vector a su vez es un cuaternio, simplemente haciendo la parte escalar 0. Entonces tenemos por el cuaternio U y por el conjugado. ¿Sí? Esta formulita y la anterior son exactamente la misma. Aquí está en forma, bueno, resumida. Y acá ya estamos separando quién es la parte escalar y la parte vectorial de cada uno de ellos. Entonces, si realizamos estas operaciones, todo esto ya es conocido. Se usaron las propiedades que se conocen para la multiplicación en cuaternios y alguna otra propiedad ahí de triple producto vectorial, pero el resultado de todas esas operaciones nos da esta parte que está en rojo. Y si observamos qué son simplemente sumas y multiplicaciones, ¿sí? El producto cruz son sumas y multiplicaciones, el producto punto también, aquí la norma también es sumas y multiplicaciones. Entonces, esta fórmula para realizar rotaciones en R3 es por eso que les comentaba que la rapidez la eficiencia que tiene es mucho mayor. Aparte de otra ventaja que tiene es que el fenómeno de Jin-Balog no ocurre usando los cuaternios. Más adelante voy a dar un pequeño GIF de este fenómeno. Y bueno, igual simplemente si ustedes googlean Jin-Balog les van a aparecer muchísimos videos sobre rotaciones de giroscopios o gimbales donde se puede observar este fenómeno. Y no es necesario ni siquiera realizar muchísimas rotaciones para ver que esto ocurre. Es casi inmediato.